lo acompañaba muy feliz. Domingo de Ramos le llamamos. Por ese entonces se hablaba mucho de los milagros de Jesús. Y una gran muestra fue lo que sucedió con una mujer llamada María Magdalena. El pueblo la juzgaba y la señalaba llamándola. Jesús, al ver que el pueblo iba a matarla con piedras y palos, los miró y les dijo: ¡Alto! ¿Por qué creen en esta mujer? El pueblo contestó: Es una adúltera, es una pecadora, debe morir. ¡Mátenla! Jesús pensó por un momento y se agachó. Trazó una línea en la arena. Se puso de pie y les dijo: Que cruce esta línea, o que lance la primera piedra aquel que esté libre de pecados. En ese momento, la gente del pueblo se miraba, unos a otros. Sintieron vergüenza, pues nadie sería tan limpio. Regresaron sobre sus pasos y se fueron a sus casas. María Magdalena, que estaba tan agradecida con Jesús, estas palabras les dio: en mis tristezas no me dejaste, con mis pecados siempre lloraste, y yo pensando que me olvidaste. Había unos que me alababan, algunos otros me señalaban, muchos hombres que me deseaban, como a María me apedreaban. Oh, mi Señor, como quisiera tener la suerte de ser tu sierva, que siendo todo lo que ella era, en tu perdón fue la primera. Oh, mi Señor, yo te prometo ser la María de nuestro tiempo, servirte siempre como tú quieras y amarte siempre como tu sierva. Oh, mi Señor. Se acercaba la hora, y así, después de cantar los salmos, Jesús les dijo a sus apóstoles: Todos ustedes caerán esta noche, ya no sabrán qué pensar de mí. A esto, Pedro le contestó: Aunque todos caigan y tropiecen, yo nunca vacilaré. Jesús le dijo: Pedro, esta noche, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le respondió: Aunque tenga que morir, no renegaré de ti. Se acercaba la hora, y así llegó el momento en que Jesús y sus apóstoles tenían que enrumbar a un lugar llamado el huerto de Getsemaní. Atravesando viento y tormentas, enrumbaron hacia el huerto. Ven a Getsemaní, ven para saber de mí, y ven a Getsemaní.
decisión he de tomar. ¿Duermes o me quieres acompañar a Getsemaní? Llegaron ahí y Jesús se dirigió a sus apóstoles y les dijo: Manténganse despiertos, oren, para no caer en tentación. Llevó consigo a Pedro, apartándose del huerto, y así empezó su oración dirigida hacia su Padre. Vive para saber de mí. Ven a Getsemaní. Ven, una decisión que he de tomar. ¿Duermes o me quieres acompañar a Getsemaní? Padre, Señor de los cielos, aleja de mí este cáliz. Si cumplida está mi vida, un fruto será mi muerte. Oh Padre, Señor de la tierra, esta angustia que clava en mi corazón, el dolor del inocente. Los apóstoles se duermen, rodeados de silencio, con los poros de tu cuerpo, negra sangre te estremece, mientras sueñan los amigos, alejados de tu suerte, ya se oyen los olivos, pasos, gritos, malas gentes, se agiganta la soledad, cuando el amigo se esconde, una voz de plata, un ángel, enjuga el dolor del hombre, duerme y sueña tú si puedes, ya que no sabes velar, toda la región del mundo se oculta en el olivar, se oculta en el olivar, se oculta. Y sintiendo miedo levantó su rostro hacia su Padre y le hizo esta oración: Padre, si es posible, aleja este cáliz de mí, pero que no se cumpla lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Volvió donde sus discípulos, después de reiteradas veces, por tercera vez, los encontró dormidos y dijo a Pedro y a sus apóstoles: Levántense, que su fe no los ha podido mantener una noche despierta. Levántense, que ya llega la hora de que me va a traicionar. Uno de los 12 que andaba con Dios, aunque era un apóstol, fue que le entregó su amor al dinero, ciego le llevó, sin entendimiento a la traición. Estaba todavía hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, y con él un buen grupo armado de espadas y de palos, enviados por los jefes de los sacerdotes y por las autoridades judías. Pues bien, el traidor les había dado esta señal: al que yo dé un beso, ese será, y lo arresta. Se acercó a Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro. y lo besó. Entonces se acercaron y detuvieron a Jesús. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada e hirió al soldado cortándole la oreja. Entonces Jesús le dijo:
Pedro, guarda la espada, que aquel que mata por espada muere por ella. ¿No crees que si mi padre me quisiera proteger, enviaría un ejército de ángeles? Pero no, tienen que cumplirse las escrituras. En ese momento Jesús colocó su mano sobre la oreja del soldado y lo curó. Volteó su rostro hacia el tropel de la gente y les dijo: ¿Por qué vino a apresarme con palos y antorchas, como si de un criminal me tratara? ¿No me he sentado con ustedes todos los días en el templo a enseñarles? Pero todo esto se ha dado para que se cumplan las escrituras. En ese momento, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que tomaron preso a Jesús lo llevaron a casa del sumo sacerdote Caifás. Pedro lo iba siguiendo de lejos hasta llegar al palacio del sumo sacerdote. Entró en el patio y se sentó afuera con los sirvientes para saber el gran final. En la casa de Caifás se hallaban reunidos los maestros de la ley y las autoridades judías. Llegaron hombres que señalaban a Jesús de decir que podría destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Con esto, el sumo sacerdote preguntó a Jesús: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué es esto que declaran en contra tuya? Pero Jesús se quedó callado. Entonces el sumo sacerdote le dijo: En nombre de Dios vivo, te mando que nos contestes. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Jesús le respondió: Así es. Y hoy les digo que me verán sentados a la derecha de Dios Todopoderoso. Entonces el sumo sacerdote, molesto, rasgó sus ropas, diciéndole: Abas blasfemado, ¿para qué necesitamos más testigos? Ustedes mismos acaban de oír estas palabras tan escandalosas. ¿Qué les parece? Merece la muerte. Lleven al rey Herodes. Así, todo el pueblo contestaba: ¡Muerte! ¡Muerte a Jesús! Así, los soldados llevaron a Jesús hacia donde Herodes. Durante el camino, solo castigaban a Jesús. Se burlaban de él los soldados. Herodes salió a su alcance y le dijo: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué traen a este hombre? Está alborotando al pueblo. Dice ser el Mesías. ¿Quién? ¿Tú, el Mesías? Dice ser un rey. Vístanlo como tal. Yo no encuentro mayor culpa en este hombre. Llévenlo de Pilatos. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y, acercándose, una muchachita de la casa le dijo: ¿Tú estabas con Jesús? A lo cual Pedro le contestó: No, mujer, te equivocas. Horas más tarde, una sirvienta del palacio pasó por ahí y le dijo a Pedro: Este estuvo con Jesús, yo lo vi. Por segunda vez Pedro le respondió: No, yo no conozco a ese hombre. Horas más tarde, un hombre pasó por ahí y le dijo: No debes de negar que eres uno de los galileos, se nota por tu forma de hablar. Y entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a Jesús. Y le dijo: ¿Cuántas veces debo decir? Yo no conozco a ese hombre. En ese momento cantó el gallo. Jesús volteó su mirada hacia Pedro y Pedro recordó las palabras que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro se agarró su rostro lleno de lágrimas y se fue llorando amargamente. Jesús llegó donde Pilatos. Pilatos, al verlo, le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos?
Jesús le respondió: ¿Qué no oyes todos los cargos que te hacen? Pero él no contestó nada, de modo que el gobernador no sabía qué pensar. Con ocasión de la Pascua, el gobernador tenía la costumbre de dejar en libertad a un prisionero, y el pueblo lo elegiría. Y Pilatos preguntó: ¿A quién debería liberar? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Cristo? Y nuevamente volvió a preguntar: ¿A quién debería liberar? El pueblo contestaba a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús? Al darse cuenta Pilatos que no conseguía nada, pidió agua. Tráigame agua. Y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: Yo no me hago responsable de la sangre que se ha de derramar a costa de ustedes. El pueblo contestó: Entonces Pilatos dejó en libertad a Barrabás. Libérelo. Y a Jesús lo mandó a azotar. Y este hombre, azótelo. Los soldados romanos llevaron a Jesús, le quitaron sus prendas. Le pusieron una capa de soldado de color rojo. Y luego le colocaron una corona de espinas. Los soldados se burlaban de él diciendo: ¡Viva el rey de los judíos! Lo escupían. Así, solo humillaron a Jesús. Camino de la cruz, camino de dolor, camino al Calvario, sufrió el Señor Jesús. Espinas en su sien, rostro desfigurado, su cuerpo inmolado, sufrió el Señor Jesús. Por amor a mí, por amor a mí, su cuerpo colgado en una cruz, su sangre derramada sin contemplación. En silencio él su vida entregó. Por salvarme a mí, por salvarte a mí, su sangre derramada y amado. En el camino, entre la multitud, apareció una mujer. Y la vida eterna él nos compró. Al mirarte sufriendo solamente por mí, mi alma estaba sintiendo un profundo dolor. Me acerqué lentamente entre la multitud, no importando el castigo que me pudieran dar. Yo saqué mi pañuelo y hacia ti me acerqué.
salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón. Los soldados le obligaron a que cargara la cruz en el camino ayudando a Jesús. Jesús cayó por primera vez. Los soldados en el camino seguían humillando, dándole latigazos, castigando a Jesús. Algunos del pueblo ya estaban tomando conciencia, pues si bien es cierto que algunos estaban de acuerdo con la crucifixión, otros ya no. Jesús cayó por segunda vez. Los soldados llevarían a Jesús a un lugar llamado Gólgota o Calvario. Jesús cae por tercera vez. En este lugar llamado Gólgota, que significa calavera, le dieron a beber vinagre, hiel y vino. Ahí lo crucificarían a Jesús. Mientras tanto, María, su madre, sufriendo por la muerte de su hijo que ya se acercaba, estas palabras le dio. Te miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado, que se hace pequeño al que he acunado y que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba se ponía serio sobre este madero de aquel pequeño que entre los doctores hablaba en el templo, que cuando pregunté respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba ese mismo niño, el que está en la cruz, el Rey de los hombres, se llama Jesús. Junto a él también crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Uno de ellos le